De las crónicas de la guerra con Chile, campañas terrestres. A pesar de la captura de Tacna y el retiro de las tropas bolivianas, el general Francisco Bolognesi siguió defendiendo el Morro de Arica, solicitando refuerzos a la capital. El jefe supremo de la República no reaccionó y el segundo ejército ya había sido devorado por zombies sin haber salido jamás de Arequipa. El único atisbo de esperanza fue la llegada del monitor Manco Cápac. Sin embargo, al desembarcar las tropas del monitor, se habían convertido en zombies, lo cual derivó en una escaramuza en la que Bolognesi fue mordido. La mayoría de los muertos fue forzada de vuelta al barco y destruidos por la heroica acción del almirante Sánchez Lagomarismo, que prendió fuego a su propia nave. Viendo la precaria situación de las tropas peruanas, el general chileno envió a un emisario para buscar una solución pacífica. Bolognesi, consciente de la lenta putrefacción que pronto carcomería su cerebro, tomó postura. Bolognesi: le oigo a usted, Salvo. Señor, el general en jefe del ejército de Chile, deseoso de evitar un derramamiento inútil de sangre, después de haber vencido en Tacna al grueso del ejército aliado, me envía a pedir la rendición de esta plaza, cuya infección podrida conocemos. Bolognesi: tengo deberes sagrados que cumplir y no le temo a la muerte, pues ya la llevo en la sangre. Sé que mi lucha no acabará en mi deceso, sino que seguiré muerto en vida hasta quemar el último cartucho. El 6 de junio, al mediodía, las tropas chilenas abrieron fuego contra los defensores del Morro. Al caer la tarde, tras horas de lucha, Bolognesi y gran parte de sus tropas empezaron a disparar sin rumbo y morder a quien tuvieran cerca, sin distinguir entre amigo o enemigo. Al comandante Alfonso Ugarte, quien había permanecido sano hasta el momento, le fue arrancada la pierna izquierda por los dientes rancios del coronel Bolognesi. Montando a caballo, atrajo la atención de sus compañeros muertos vivientes al ondear la bandera blanquirroja y, cabalgando así a la cabeza de la danza macabra, saltó hacia el mar, llevando consigo a centenares de zombies. Soldados chilenos reportaron ver los restos del caballo y de soldados peruanos devorarse mutuamente entre las olas del mar y la escarpada pendiente del Morro. Durante siglos, la historia del Perú se ha vuelto envuelta en diversos hechos que han marcado el camino que le ha tocado seguir, pero ¿qué hubiera pasado si al inicio de su historia le hubiéramos agregado el elemento zombie en su día a día? ¿Cómo se hubiera escrito la historia del país con el factor Z? Bajo la coordinación editorial de Hans Rogiser, 21 escritores peruanos se dieron la tarea de reescribir la historia en 21 momentos icónicos de la vida del país. Como un gran homenaje al icónico libro de los años 70 y 80 del historiador Gustavo Pons Musso, cuya portada quisimos emular, 21 alumnos de historia con el director Rogiser, como cronistas modernos, narramos los aconteceres de la vida de nuestro país, que conviven con más de 20.000 años de presencia zombie. Los invitamos a este gran viaje por la versión paralela de lo que pudieron ser las crónicas de la nación. Yo soy Hugo Luque de Pandemonium Editorial y en estos momentos vamos a presentarles a ustedes a este panel que quiere presentarles el libro Historia del Perú. Quiero dejarlos con ustedes, con el artífice, el editor de este libro, Hans Rogiser. Y quisiera leer la ficha que nos ha dejado la Comisión de Reintegración Zombie, con la cual está inscrito Hans Rogiser. Nos dice que su vigeo está en Lima, Perú. Su ocupación fue economista, escritor. Dentro de las observaciones nos ponen que es un economista de la Universidad del Pacífico y autor de la tetralogía Requiem. Sobre la manera en la que se contagió, nos dicen que Rogiser se contagió el 14 de junio del 2020
Después de meses de confinamiento por la cuarentena, Rogiser decidió unirse con sus compañeros del podcast Nación Combi. Una horda de 50 zombies atacó al estudio de grabación en donde la recepcionista y Rogiser fueron los únicos mordidos. Eric Iriarte y Carlos Zúñiga, sus colaboradores en el podcast, deciden cambiarle el nombre del programa a Nación Zombie, en honor al compañero caído. Con ustedes, Harlow Giser. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de presentar este libro. Es un honor en varios niveles. Primero, porque me siento honrado por haber sido llamado por Hugo y por Tania para participar de este proyecto, porque ellos confiaron en mi criterio para escoger a los autores, para editar sus textos, para armar un poco el proyecto con ellos. Y eso era, digamos, era una idea que yo tenía hacía tiempo. Nos reunimos primero con Hugo y con Tania para ver cómo se podía hacer, si quizás, no sé, si podía ser un libro de historia, si podía ser otra cosa. Y fuimos viendo distintas opciones y al final la alternativa que nos pareció la más atractiva es la que estamos viendo ahora que ya salió de imprenta. Y bueno, como digo, yo me siento honrado por haber sido receptor de esa confianza. Después, por la inversión que le han metido, porque yo he terminado, o sea, yo me he divertido llamando a la gente, diciéndole, oye, vamos a hacer esto, y la gente se mata de la risa, me decían, qué buena idea, vamos a hacer, a ver, ¿qué periodo quieres? Y más o menos hablábamos con los autores, proponíamos etapas, cada uno tenía sus ideas, después hicimos unos Zooms con, bueno, casi todos, no todos, pero varios de los autores nos juntamos en grupos pequeños para más o menos coordinar algunos detalles, dependiendo de las eras que estábamos armando. Eso también fue bien divertido. Después de editar los textos fue gracioso. No sé, a mí me pareció muy ameno por las ideas que los autores han metido, que muchas de ellas son bastante novedosas y quizás incluso más creíbles que la historia oficial. Entonces, al final, bueno, yo termino con eso, le mando todos los archivos a Hugo y él se ha encargado de, digamos, de que el producto final sea tan bien acabado, ¿no? Con estos dibujos, con estas ilustraciones. No sé si llegan a ver a Francisco, aquí se ve a Bolognesi peleando con unos zombies y adentro tienen unas ilustraciones muy buenas que por ejemplo, para el texto sobre la llegada del primer hombre, o sea, el primer ser humano al territorio peruano, han conseguido esta imagen, que es una pintura rupestre, que claramente revela cómo unos humanos están peleando con unos zombies, ¿no? No hay otra interpretación posible de ese dibujo. Otra interpretación seria, me refiero, ¿no? O, por ejemplo, estas ilustraciones precolombinas, o fotos de personajes. Entonces, acá, por ejemplo, pueden ver. Entonces, es un esfuerzo, o sea, cuando uno lo ve puede parecer algo como que casual o, mira qué interesante, pero es harta chamba, ¿no? Harto trabajo. Y esa parte del trabajo ha sido del equipo de Hugo y esa es otra parte de la confianza y del honor que yo siento de haber sido receptor de esa confianza, ¿no? Porque no a cualquier cosa alguien le mete tanto esfuerzo por acabar con algo tan bien hecho, ¿no? Después, otra cosa importante que es, digamos, el origen de este libro, es que en realidad nosotros partíamos de la idea de que la historia del Perú en realidad se está reescribiendo todo el tiempo. Nosotros, por ejemplo, entendíamos el Imperio Incaico sobre la base de lo que nos había dejado escrito el Inca Garcilaso la Vega, y después, cuando vino María Rostrovsky, demostró que mucho de lo que había escrito él era mentira, ¿no? De que no era cierto, y que había que reescribir la historia digamos, la historia de los incas, ¿no? Y lo mismo pasa todo el tiempo, ¿no? El gobierno militar, por ejemplo, se inventaron héroes patrios, en fin. Y los pobres chicos, los pobres niños peruanos que van al colegio, que tienen que estar aprendiendo cosas que después les van a tener que deseducar, ¿no? Cuando vayan a la universidad y les demuestran que no, que todo eso es mentira, que no sé quién te habrá dicho esa vaina. ¿No? Porque aparte tenemos profesores de historia que se quedan con el modelo anterior y todo es un gran menjunje, ¿no? Entonces, en un ambiente como ese, tiene sentido pues sacar un libro en el cual nosotros exploramos la posibilidad de que quizás las cosas más inexplicables de la historia del Perú se puedan explicar utilizando elementos sobrenaturales, ¿no? Como el zombie, como el muerto viviente. Quizás eso explica cómo es posible que 3 españoles hayan podido tirarse abajo un imperio entero,
¿no? Lo cual a un niño pues, le puede sonar pues algo totalmente inexplicable, ¿no? O por qué cuando San Martín se reunió con Bolívar, San Martín se fue, dijo, sabes qué, haz lo que quieras, yo me voy de acá, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas ahí que no quedan, que son inexplicables, ¿no? O sea, si, no sé si a ustedes les ha pasado, yo he llegado a ser profesor de colegio y hay cosas que me preguntan los niños y yo simplemente ya no tengo respuestas, ¿no? Pucha, no sé, o sea, ¿cómo es posible que los peruanos hayamos permitido esa vaina? ¿No? Hayamos dejado pasar tal asunto, tal otro. Entonces, quizás introduciendo el elemento del zombie pueda sonar más creíble, ¿no? Y en en varios de los pasajes del libro, escritos por estos autores que invitamos, ellos intentan hacer eso y como digo, mucho de lo que ellos terminan escribiendo puede sonar más verosímil para un niño de colegio que la historia de verdad que nosotros entendemos como la oficial, ¿no? Otra cosa es que nosotros en estos años, en estos últimos años, hemos hecho historia, ¿no? O sea, en los próximos, no sé, de acá a 100 años, van a hablar de este periodo que nosotros hemos vivido, de estos últimos 5 años, con un periodo histórico de reescritura, o sea, reorientación de la historia del Perú. ¿No? O sea, así como se habla de, no sé, pues la reforma agraria cambió el escenario nacional y después, digamos, con el Fujichok también se cambió listo, o sea, completamente se cambió listo. Lo que vivimos esa época lo podemos contar, ¿no? O sea, el Perú fue otro después del Fujichok, ¿no? Hay fotos en caretas, podemos ver de cómo la gente salía a la calle y no sabía qué hacer, o sea, básicamente, pum, se golpeaban unos contra otros, porque no sabían qué había pasado, no sabían en qué país estaban viviendo ahora. Y eso también lo estamos viviendo ahora, ¿no? En los últimos 3 años, con la disolución del Congreso, con estas elecciones totalmente, ¿cómo se llama? Etéreas, ¿cómo se llama? Con esta polarización del país y con lo que seguramente va a venir después del 28 de julio, estamos viviendo un cambio nuevo, o sea, estamos viviendo un cambio del escenario, ¿no? Entonces, mucho de lo que conocemos como la historia va a cambiar nuevamente, ¿no? O sea, nuevamente se va a reescribir la historia en los próximos meses o años. Y quizás ahí podamos introducir esto, o sea, que esto termine en aulas de colegios públicos, no me parece para nada fuera de lo verosímil, considerando que hay cosas totalmente irracionales que se han estado enseñando en colegios públicos en los últimos años, ¿no? Entonces, yo creo que si consideramos que el zombie, o sea, el muerto viviente en general, los monstruos de la literatura de terror, como o sea, el vampiro, el hombre lobo, la momia, todos esos monstruos son símbolos pues, de algo más. ¿No? Entonces, y cada monstruo sirve para expresar algo. ¿No? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, las historias de hombres lobo nunca pegaron en el Perú? Pero las historias de zombies sí. O sea, las historias de los eventos de zombies tienen muchísima pegada y mucha llegada y tienen fans en el Perú. Pero hombres lobo no sé por qué. Pero hay otros países sí, donde los hombres lobo son populares, ¿no? En Escocia, por ejemplo, el monstruo, el hombre lobo es bien popular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con nuestra idiosincrasia? Que algunos monstruos sí pegan y otros no, ¿no? Y ahí quizás Miguel Ángel pueda dar una mejor explicación, pero el hombre lobo, perdón, el zombie representa la decadencia lenta, ¿no? de una sociedad. Y quizás así es como nos sentimos hoy en día, ¿no? Con este caos político y este conflicto eterno que tenemos ahora, en el cual nunca nada se soluciona realmente. Todo siempre está en discusión constante. No sé, por continuar la reforma agraria, por ejemplo, ¿cómo es posible que hoy en día siga habiendo gente que cuestione los efectos de la reforma agraria? O sea, la reforma agraria ya está súper requete estudiada por todos los académicos, y aún así tiene gente que dice, o sea, que se olvida que habían alternativas, que no sé, y te cuenta una historia completamente distinta a lo que realmente nosotros sabemos que pasó, ¿no? Y que tenemos cifras y todo. Entonces, tenemos este sentimiento de que estamos viviendo en una sociedad que está cada vez peor, que no nos llevamos tan bien, que es algo de percepción, ¿no? Porque lo que vivimos en los 80 sabemos que se puede estar mucho peor, ¿no? Pero tenemos ese sentimiento de que nos estamos peleando constantemente. Entonces, en un ambiente así, el zombie pega, pues, ¿no? Pega como símbolo de nuestro sentimiento, de cómo nos sentimos actualmente. Es algo que otros monstruos no capturan, ¿no? No sé, el vampiro, por ejemplo, no llega a capturar eso, ¿no? Como digo, el hombre lobo menos, ¿no? El hombre lobo funciona para otras clases de historia. Entonces, quizás introduciendo el elemento del zombie a la historia del Perú, podamos hacer que muchos más chicos puedan interesarse en nuestros seres patrios, en los de verdad, ¿no? No en los que se inventaron, y quieran investigar un poco más sobre la historia del Perú
¿no? Y bueno, gracias de nuevo a Hugo por la confianza, a todos los autores que han participado, algunos de los cuales están aquí ahorita, que han confiado también en el proyecto y se han esmerado plasmando su creatividad en historias, en textos muy buenos. Y bueno, gracias a todos los que vayan a confiar en el proyecto adquiriendo el libro apenas esté disponible. Gracias. Muchas gracias, Hans. Y bueno, nos han alcanzado la siguiente ficha del Consejo de Reintegración Zombie y nos habla del zombie Luis Apolín, que nos dice que está ubicado su centro de confinamiento en Huaraz, en Perú. Su ocupación fue profesor y escritor. Dentro de las observaciones nos pone que es profesor por vocación y escritor por pasión. Nos dicen que sobre su contagio, que Apolín se contagió el 15 de septiembre del 2020, el día de la presentación de su libro Epitafio en la ciudad de Huaraz. Los críticos literarios locales le tendieron una trampa y lo encerraron en el auditorio municipal con 85 zombies. Con ustedes, Luis Apolín. Muy bien, Hugo, muchísimas gracias. Gracias por ese introito, ¿no? Y muchas gracias también, Hans, porque, no, bueno, Hans fue, justamente como mencionaban hace un instante, el artífice para, para, digamos, esta experimentación, ¿no? Para esta ucronía, quizá, en la cual 21 autores, junto, bueno, de todas latitudes, pienso yo, de todo estilo, han participado de forma unada para sacar justamente este libro, y aquí lo tengo, ¿no? Enseñando la pasta, ¿ya? Historia del Perú, muy bien. Bueno, la verdad es que a mí particularmente me ha venido otra vez el fetiche del libro, porque yo ya lo había perdido. Normalmente ya estoy leyendo solamente en PDF, pero como la mayor parte de mis estudiantes, sin embargo, al observar el libro otra vez como que se me entró esa bibliofilia, ¿no? Que a veces como lectores y también como escritores nos invade frecuentemente. Yo considero que estaba recordando, por ejemplo, a la intervención de Hans, al poeta Alberto Hidalgo. Para Alberto Hidalgo, la poesía y por extensión la literatura en general era metáfora. Entonces la idea del zombie o de cualquier otro monstruo también es eso, básicamente, ¿no? Es una metáfora que nosotros empleamos justamente para llegar o para transmitir alguna idea que nosotros creemos que es conveniente, sustantiva, cardinal e importante. Recordaba también por qué razón, por ejemplo, la idea del zombie es tan apegada, quizá, o por qué ha tenido esa pegada, ¿no? En el Perú y en general en Latinoamérica, porque hay un movimiento bastante fuerte en relación a la literatura de terror, en realidad que muchas veces se ve o se siente de forma algo subterránea, algo subrepticio, oculta, hasta podríamos decir con ciertas connotaciones de ilegalidad, ¿no? En relación a lo que normalmente se produce. Yo recordaba unas palabras del escritor Kurt Vonnegut en su novela Las sirenas de Titán, el cual decía que la tierra es más fértil donde más muerte había. Y justamente la literatura también creo yo, uno de los grandes temas es justamente todo lo que tenga que ver con con la tanatolatría, diríamos, ¿no? O sea, el amor, la adoración hacia la muerte, ¿no? Y con todo ese mecanismo también que involucra ello. Aparte del amor, claro, ¿no? Amor y muerte creo que son dos fuerzas que están permanentemente en conflicto y que llevan justamente a ser tan atractivas. Quizá ese sería uno de los pocos puntos que podríamos mencionar en respuesta o en relación de por qué justamente la idea del zombie tiene tanta pegada, ¿no? Bueno, entre lo que estuve revisando este maravilloso libro, definitivamente, ¿no? Ustedes pueden ver, aquí le he quitado la pasta que emulaba y recordaba las nostalgias del libro de Gustavo Pons Muso. Bueno, no se queda atrás, ¿no? Incluso el color dice muchísimo, ¿no? Ahí lo pueden ver ustedes. Excelente, una muy buena edición, ¿no? Con el dibujo, el último cartucho que está en la parte final también. Eh, algo que quisiera puntualizar en esta parte quizá es la participación tan ingeniosa de cada uno de los escritores, de los compañeros, de los camaradas aquí de Pluma, quienes han aportado con su propio estilo, con su propia forma de enfocar quizá la historia, eh, de una manera
que me parece excelente en el sentido de que cuando se lee el libro, a pesar de que marcadamente existen diferencias entre los escritores, se ha logrado una especie de unidad. Por ejemplo, yo he leído todo el libro, ¿no? Todo el libro, y es como si, no es que lo escribiese un solo autor, ¿no? Obviamente, se nota que no es así, pero evidentemente hay una unidad que hace que todo el libro se desarrolle y se pueda leer y entender y comprender, y sobre todo tenga ese, digamos, ese grano de divertimento necesario como para que sea extremadamente atractivo y adictivo, por cierto, ¿no? Uno tiene que leer desde el inicio hasta el final. En este caso sí es obviamente un libro que tenemos que leerlo así, ¿no? O sea, de una forma lineal, ¿ya? Porque eso incluso es la exigencia. En este punto yo quisiera, bueno, obviamente no voy a poder mencionar a todos los autores, pero quisiera puntualizar solamente algunos detalles. Algo que me ha llamado poderosamente la atención es la creatividad de los autores, ¿no? En general. Por ejemplo, quisiera mencionar la forma como han sido llamados los zombies. Normalmente cuando uno lee un libro de este género, ¿no? Como en el caso de historia, ¿no? Siempre está pensando en zombie, zombie, ¿no? La palabra zombie, que es la que normalmente estamos acostumbrados. Sin embargo, los autores, muchos de ellos, han probado con otra nominalización. Por ejemplo, quiero enumerar, ¿no? A los que me han parecido, a todos en realidad, a todos los que han nombrado de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, Sophie Canal los menciona como los comeconciencia. Así les llaman, ¿no? Los comeconciencia, una palabra que ha aglutinado y lo ha denominado así, ¿no? Y miren que lo interesante de ese término son los comeconciencias, ¿no? Y eso apelando a lo que ocurre actualmente, quizá no solamente con nuestra política, sino también con todos los elementos de poder que nos rodean, que de una u otra manera también son come conciencias, ¿no? Básicamente son esos, no todos son come conciencias. César Santibáñez, por ejemplo, no llama zombie como tal, sino él habla de una infección carnívora. Y el asunto está en que involucra también ciertas connotaciones sexuales ahí, carne, sexo, ¿no? Y eso es algo que está sumamente ligado. Por eso creo que le explica muchísimo mejor el psicoanálisis, el freudiano por lo menos. Luis Bravo, por ejemplo, utiliza un término que es los minusvivos, pero él justifica la razón por qué se les llama los minusvivos, porque según lo que manifiesta en la historia Luis Bravo, es que el término zombie, o no muerto, o muerto viviente, o podrido, es muy ofensivo, sobre todo para esta generación, dicen, ¿no? Entonces lo consideran ofensivo, dicen. Y entonces, como es ofensivo, mejor hay que ponerle algo más elegante, un eufemismo, ¿no? Que es los minusvivos. Eso también es una crítica, es una sátira, clarísimo, a lo que nosotros estamos viviendo de forma contemporánea, ¿no? Lo que llamamos quizá una generación de cristal, aunque también consideramos que es injusto que se pueda aplicar o generalizar a todo eso, ¿no? Luego, bueno, aquí, entre varios, ¿no? Por ejemplo, aquí quiero mencionar a Tania Huerta. Tania Huerta utiliza de manera muy subrepticia, no el término zombie, sino utiliza el término que me gustó mucho, seres alternativos. Miren, lo utiliza la palabra seres alternativos, ¿no? Ese es un eufemismo también para, por no decir zombies o podridos, ¿no? O inmundos, ¿no? Utiliza seres alternativos, ¿no? Que fueron empleados, dice, ¿no? Muy bien. Alfonso Izaziga, no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿no? Nos habla de la enfermedad del valle. Miren lo curioso también a la enfermedad del valle, ¿no? Como dando a entender que todo también viene desde aquí del valle, o sea, digamos, de abajo para arriba, ¿no? Yo vivo en un valle, ¿no? Huaraz básicamente es eso, ¿no? Muy bien. Falco Rivera, por ejemplo, él es un poco más atrevido, él nos habla de los comecabezas, apelando a la idea clásica del zombie, que comía y devoraba cabezas, ¿no? Devoraba cabezas, que se relaciona clarísimo con el término comeconciencia de Sophie Canal, por cierto. Y habla del síndrome del hambre cerebral, ¿ya? Que también podría entenderse como el hecho de la necesidad de conocimiento también, ¿no? O simplemente el hambre cerebral o el hambre cognitivo, que muy pocos en realidad pueden ostentar, ¿no? Y utiliza un término que me gustó muchísimo, lo utiliza como unas 6 veces, ¿no? En el cuento, ¿no? Que es el famoso término, es la famosa frase coloquial que utilizamos mucho en el Perú, ni de vainas, ¿no? No van a hacer esto, ni de vainas, dicen, ¿no?
van a lograr, van a lograr sobreponerse a nosotros, no, ni de vainas, ¿no? Entonces, esa es una frase que creo que lo utilizamos todos, en todo momento, ¿no? Que me gustó muchísimo y que calza perfectamente en la historia. José Donaire nos habla de algo más que me pareció más inquietante, ¿no? Su relato es bastante cargado y nos habla de algo que me pareció exquisito cuando habla de un museo de la memoria zombie. ¿Qué tan posible es hacer un museo de la memoria zombie, en verdad? Yo quisiera saber, ¿no? Si nos animamos quizá aquí entre todos los adeptos, los que tenemos cierta inclinación a esta temática, quizá podemos armar un museo de la memoria zombie, ¿no? Sería muy bueno. No sé si habrá por ahí tal vez algún proyecto análogo. Y bueno, nuestro querido editor, Hugo Luque, nos ha mencionado, y lo ha mencionado varias veces, en varias ocasiones, sobre la famosa Comisión de Reintegración Zombie. ¿Ya? Sobre la famosa Comisión de Reintegración Zombie, no sé, RZ, ¿no? Para volverlos ciudadanos, ¿no? Para volver ciudadanos a los zombies. Bueno, yo me pregunto, ¿no? Creo que tenemos ahora también zombies que son ciudadanos, ¿no? Y muchos de ellos, ¿no? Creo que en realidad más del 50% del Perú, creo, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a dilatar o no nos vamos a regodear con esos detalles de carácter político. Quiero invitarles a todos, ¿no? Definitivamente a leer el libro Historia del Perú, así con Z, un libro exquisito que no tiene pierde y que definitivamente, espero que sea así, dará mucho que hablar. Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias, Luis. Bueno, a continuación vamos a leer la siguiente ficha que corresponde al zombie Andrés Paredes. Él se encuentra confinado en Lima, Perú. Su ocupación es escritor, publicista y comunicador. Dentro de las observaciones nos pone que es el creador de los juegos de mesa Guerra en el Pacífico y Zombies en el Pacífico, publicados tanto en el Perú como en Chile. Nos informan que su contagio fue el siguiente. Paredes se contagió el 8 de octubre del 2019, cuando llevaba a cabo una partida de demostración de guerra en el Pacífico. Una persona en el público ya compartida lo mordió suavemente en la espalda. Con ustedes, Andrés Paredes. Hola Hugo, hola Hans, Tania y todos los amigos escritores de acá del proyecto Historia Perú. En primer lugar quiero agradecer también la oportunidad de aparecer en esta antología junto con otros necróticos autores del género. Es un honor y una oportunidad para agradecer a Hugo, a Hans, también las coordinaciones de Tania y a todos los presentes. Y bueno, como mi ficha lo indica, pues muero en mi ley, mostrando juegos de mesa en uno de mis días favoritos, de mis días más, que le acuerdo más cariño, que es el 8 de octubre. Es un tema que obviamente cuando Hans me comunicó este proyecto y me dijo, bueno, ¿qué fase quisieras? Ya ni siquiera estaba terminando la frase Hans y yo dije, campaña marítima de la guerra con Chile, porque también he hecho un juego de mesa basado en eso, ¿no? El Zombies en el Pacífico, que lo tengo por ahí también, ¿no? Pero no vamos a robarle cámara al libro. Y el proyecto de contar transversalmente toda la historia con el factor zombie es algo que, como mencionaba también Hans, trae por un flanco no esperado un gancho a conocer nuestra historia. ¿Por qué? Porque siempre nuestra historia está contada en mármol, está hecha de fechas de nacimientos y fechas de batallas. Hay un tema entre memorístico y revanchista con el cual se nos enseñó a mi generación, por lo menos. La manera en que enseñan historia ha cambiado cada década un poco, pero la que yo recuerdo y la que creo que recuerdan incluso gente que es más joven que yo y más cercana, es este tema un poco más lejano, cansino, de que por qué lo tenemos allí presente, y realmente la historia es obviamente lo que nos construye, nuestras raíces, y jugar con ella es algo que es esencial, jugar con la historia y jugar ahora de esta manera con el tema de pasar todo por un filtro de muertos vivientes, ¿no? Tenemos una fecha simbólica para nuestra república, que es el bicentenario de la República del Perú en este año.
Y llegamos hecho una república zombie, ¿no? Somos una república que parece que está andando en busca de un hambre inexplicable, con un desconcierto que va más allá del perecer de las esperanzas y sin cabeza, ¿no? Buscando, como dirían algunos en algunas versiones, cerebros, ¿no? Porque no hay cerebros en este bicentenario. Y es emblemático que tengamos esta historia con Z del Perú en esta fecha, porque es un poco el espíritu con el que tenemos que aproximarnos a este bicentenario. Es decir, si nos van las cosas de manera que no estábamos planeándola, pues vamos a darle una vuelta de tuerca. El tema interviniente de los zombies a lo largo de la historia del Perú es algo que además soy testigo que Hans junto a otros amigos han estado ellos desarrollando hace tiempo con varias fantasías paralelas, y que haya estado a cargo de este proyecto es garantía de que van a encontrar un producto de fantasía sólido, bien armado, junto a todos los demás autores y junto a la edición que ha estado encargado del libro, porque hay un tema de cohesión. Es decir, han habido varios lineamientos que se han tenido que tejer previamente a que nos suelten a todos los autores a volar. Hay varios lineamientos que consolidan este mundo, que integran el tejido de la historia zombie, de la historia de Perú con Z, de este factor Z interviniente, y que van a encontrar una historia que, como también mencionaba Luis, es bueno leerlo desde principio hasta fin. No son capítulos sueltos que puedas de repente, si te gusta, tomarlo tipo chisito, tipo bocadito y comerte uno por ahí, uno por allá, el capítulo favorito, pero lo recomendable es hacer la lectura clásica, ¿no? Y en el libro, que lo tenemos acá, todos los autores que menciona también Luis, el fetiche por el producto físico. Yo en realidad me he gastado mucho la vista leyendo PDFs también y cosas en pantalla, y cuando vuelves al libro físico es otro placer, es otro gusto, el dar la vuelta a la página y el no perder medidas de visión. Yo creo que ya yo me ufanaba de tener una buena vista, y ahora después de la pandemia y después de estar pegados a la pantalla para A o B o C motivos, creo que no solamente quizá no sea el único que esté perdiendo algunos puntos, algunas medidas de visión. Quienes no necesitaban lentes, por ejemplo, yo creo que voy a tener que usarlos, y quienes usaban lentes, pues creo que van a tener que cambiar la medida. Pero hay una aproximación al tema zombie que van a encontrar ahí novedosa. Van a encontrarlo como algo que realmente llamaba a gritos en la revisión de la historia de Perú a través del lente, porque nos aproxima y nos interesa de una manera que mucha gente no está esperándolo, ¿no? Lo que ha mencionado Hans, de que se aproxime eso también a través de las escuelas, yo lo veo totalmente factible, porque hay un tema de cómo haces interesante el tema de nuestro pasado a un público que ya ha visto este tema de manera muy formal, muy convencional, y una aproximación a veces hasta muy centrado en el mismo mundo de la pedagogía, que a veces tiene una aproximación correcta, pero a veces no ven más allá del mismo tema que encierra ciertas cosas y que no permite que haya un aprendizaje tangencial. Con el tema de zombies, se va a poder ingresar a la historia con una aproximación por el flanco que no esperas, y además generar un nuevo lazo y una nueva dimensión para todos los aspectos históricos que son tratados. El proyecto va desde la llegada del hombre al Perú hasta el presente. Así que es totalmente recomendable. Creo que es un must ahora en la biblioteca de todos los que puedan estar enterándose de esto. Así que vayan y corran apenas puedan por su ejemplar de Historia del Perú con Z. Muchas gracias, Andrés. A continuación, nos alcanzan la ficha de la zombie Cristina Ramos. Su ubicación geográfica varía entre Huancayo y Lima.
Su ocupación es escritora. Dentro de las observaciones que nos ponen es que es cofundadora de la revista de terror y fantasía oscura Eternum y colaboró con sus relatos en varias antologías. Nos dicen de su contagio. Ramos se contagió el 12 de febrero del 2020, cuando hacía cola para adquirir una entrada para el concierto de Iron Maiden en agosto de ese año. Fue atacada por una cosplayer infectada que le mordió el cuello. Con ustedes, Cristina Ramos. Muy buenas noches, Hugo. Buenas noches con todos. Es un placer para estar hoy aquí con todos ustedes, especialmente con los especialistas de la literatura Z. Es muy emotivo, muy emocionante. He preparado un pequeño texto para ustedes que me gustaría compartirlo referente al libro, ¿no? Y quisiera comenzar refiriéndome a los muertos vivientes, a los muertos que regresan de ultratumba, conocidos como los zombies hoy en día, ¿no? Son quienes han adoptado diversas formas en la literatura fantástica y el cine de los últimos siglos, siendo uno de los íconos más populares desde su aparición con George Romero. Todos conocemos, ¿no?, el inicio de los muertos vivientes, aunque ya en culturas antiguas como la africana, la haitiana, y en Latinoamérica, en Brasil, se usaba, ¿no?, con lo que es el vudú. El zombie es el muerto viviente en su sentido más literal y visceral. Es el monstruo por excelencia de nuestro tiempo, de nuestra época. Este extraño personaje, carente de personalidad y dominado por una furia ciega e insaciable, se ha renovado y revitalizado, extendiéndose como una pandemia y penetrando en el nuevo milenio con una fuerza demoledora y conservando determinadas características básicas prácticamente inalterables, tendiendo puentes entre casi todos los subgéneros de la ficción fantástica. El zombie se reinventa una y otra vez a sí mismo, y muestra de ello es este libro, que incluye a los muertos vivientes de una manera poco convencional, mezclándolo con nuestra identidad y nuestra cultura. Quisiera contar un poquito más de mi experiencia. Cuando yo recibí la invitación de Hans, me emocioné mucho porque yo ya había leído su libro Requiem por Lima. Sé que es un experto en literatura zombie y me emocionó porque este proyecto me pareció especial. Yo no había trabajado antes en el tipo de textos que él me requirió, ya que tenía que ser un texto enteramente como si fuera un libro escolar, ¿no? Y eso me remitió a mis épocas de colegio, ya que en esa época no existía el internet. Entonces, para nosotros poder hacer las tareas, teníamos que buscar en libros. No sé si ustedes recuerdan, de repente ya seré muy viejita, habían los libros Bruño, donde tenían todos estos compendios de historia, geografía, literatura, y al tener el libro, que acá lo tengo, y revisándolo, me hizo recordar a ello, ya que tiene imágenes y hasta actividades sugeridas. Eso fue algo que me voló la cabeza y me pareció totalmente genial, porque no he visto otro libro en el Perú que incluya lo que es la literatura fantástica de esta manera, ¿no? Entonces, el plus de todas maneras son los zombies y está garantizada la calidad totalmente, ¿no? Estos zombies no son como los fantasmas o los entes o que se ven en otro tipo de literatura, ¿no? Ya de que estos hasta incluso pueden llegar a moverse libremente, pueden llegar a hablar, pueden llegar a trabajar, pueden llegar a hacer un montón de cosas. Entonces, eso también hace rico lo que son los textos. Otra cosa que me pareció muy, muy curiosa cuando Hans me invitó fue cuando me compartió la lista de los temas. Recuerdo de que estaba muy nerviosa porque no sabía cuál escoger. Y algunos de estos temas ya habían sido tomados por varios escritores que habían sido invitados ya, y yo no sabía quiénes eran porque eso se mantenía en total reserva. Entonces eso me ponía más nerviosa porque decía de cierta manera que iban a haber especialistas en el tema y yo no había escrito sobre zombies, pero acepté el reto, acepté muy gustosa
Y empecé a trabajar, ¿no? Empecé a, a investigar y me incliné sobre la batalla de Ayacucho. Ese fue mi tema, el que escogí, y ahí comenzó todo mi proceso de investigación, porque siempre me ha atraído todo aquello que tenga que ver con la sierra, por mi conexión con mi tierra. Ya muchos saben que soy de Huancayo y los elementos de la naturaleza, el misticismo, y todo lo que acarrea la sierra siempre lo guardo, lo atesoro en mi corazón. Entonces la batalla de Ayacucho fue un tema genial para mí y decidí incluir los zombies ahí. Eh, a su vez también siento de que los escritores todos debemos de experimentar con diferentes tipos de textos, y eso fue lo que a mí me pasó en esta ocasión, ¿no? Y algo que me ha venido pasando con Pandemonium, porque ya he venido trabajando con ellos en diferentes libros y agradezco que hayan sacado a relucir mis diferentes lados creativos, y este sería uno de ellos, ¿no? Quisiera contarles un poquito más sobre mi texto, eh, para adentrarlos un poquito en contexto. Narro lo que es un poco el debilitamiento de la corona española, y me refiero pues a los zombies como los podridos, ¿no? Un término que a mí me gustó mucho, y los utilizo en lo que son prácticas militares, que es algo ya como si fuera muy común, muy normal, muy de la época, y tenían que convivir con nosotros los vivos, ¿no? Entonces, es algo muy interesante que esta característica es que sus cuerpos regresaban de la tumba mostrando su pútrida apariencia física y los síntomas de la corrupción y maceración de su carne mortal, hediendo su perfume de cementerio, ¿no? Y ya habitados así todos por gusanos, pero siendo ya un hecho del día a día, siendo un hecho común, conviviendo con ellos, ¿no? Entonces, sin duda alguna fue un proceso complejo que requirió de mucha atención en los detalles para lograr la atmósfera que yo deseaba, y especialmente sobre algo que ya ha sido escrito, ¿no? En este caso, la historia. Quise dar giros precisos y preguntándome siempre una y otra vez qué hubiera pasado y escribía tal cosa, ¿no? Pero la premisa que siempre me acompañó en todo momento es: hubo un tiempo en que había zombies, porque sí lo sabía, sí existían, vivían con nosotros. Entonces, todo el libro es así, y está genial, y eso me emociona muchísimo, ¿no? Entonces, te convence de que es una sociedad real. Yo lo leí y estoy totalmente convencida, y quisiera que ustedes también se convenzan de ello, ¿no? Entonces, ya para no tenerlos más aquí, quisiera despedirme, quisiera agradecerles, ¿no? Y decirles que este libro pretende aportar una visión distinta de la historia de nuestro país, escrita por diferentes plumas, diferentes estilos, pero dando a los lectores un texto nuevo, un texto fresco, nunca antes visto, y sin duda Pandemonium Editorial no tuvo mejor momento de su publicación que el Bicentenario. No hay mejor momento, y es una colección infantable porque es parte de toda una colección del Bicentenario, así que todo buen lector lo tiene que tener en su casa. Estoy segura que va a dar mucho, mucho de qué hablar, y que va a marcar un precedente en lo que es la literatura contemporánea. Como mencionó en una parte de mi texto, es una danza que invita a la muerte, así que corran, vuelan a adquirirlo. Muchísimas gracias una vez más a todos mis compañeros escritores que salen en el libro, y a todo el equipo de Pandemonium, Tania, Hugo, Hans. Estoy muy feliz con el resultado. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, tenemos aquí la ficha de Miguel Ángel Vallejo. Él se encuentra recluido en Lima, Perú. Su ocupación, escritor. Algunas observaciones: es autor de diversas obras como La muerte no tiene ojos y Carnaval. Codirige el proyecto literario Los Tres Tipos. Sobre su contagio,
Vallejo se contagió el 12 de junio del 2021 durante una reunión en su casa con los tres tipos. Al abrir confiadamente la puerta de su casa, es atacado por Quirós y Collazos, quienes lo muerden con una ferocidad incomparable. El proyecto de los tres tipos se retomará en breve con el nombre de los tres tipos. Miguel Ángel Papayejo. Muy bien, muchas gracias de verdad por la invitación, Hugo, Hans, Tania, no solo para esta presentación, sino para formar parte de esta joyita. A mí me encanta esta portada, en verdad, es preciosa. Y en general, la misma lógica del libro de construir una historia ucrónica, como hubiera podido ser, un universo alterno en el que los zombies existen y los humanos han aprendido a lidiar con ellos, que bueno, en el Perú además es como que estamos acostumbrados a lidiar con cualquier cosa, ¿no? Muy verosímil para el peruano. Me gusta la idea de haber convocado escritores, básicamente. Andrés claramente es un escritor también de periodismo, investigación y de juegos, de que un juego de mesa es una forma de contar muchas historias. Y aquí voy a decir algo para molestar a alguien, porque siempre hay que decir algo para molestar a alguien, y es que me gusta haber entrado en el terreno de los historiadores, porque los historiadores todo el tiempo entran en el terreno de los escritores, ¿no? Y qué linda manera de contar una ucronía en el Bicentenario con zombies, ¿no? Con este elemento fantástico en nuestra realidad, pero un poco esencial en la que hemos construido entre todes para este libro. ¿Por qué son populares los zombies en el Perú? Con Hans alguna vez hemos ido a una zombicom, ¿no? Con un montón de gente que quería ver el nuevo capítulo de The Walking Dead y nosotros estábamos ahí un poco de, bueno, vamos a hablar de lo nuestro. Y hay un amor por los zombies que probablemente tenga una base de los monstruos preexistentes al zombie Romero, ¿no? El condenado, que es tan popular, ¿no? La idea de la jarjacha y los condenados, pero que perfectamente aplican a esta necesidad tan peruana de buscar un culpable, de buscar un villano. Creo que en general los zombies son muy populares porque todos somos el zombie de alguien. Siempre hay alguien que considera que nosotros somos unos idiotas, que nuestra opinión no vale nada, que estamos pues condicionados políticamente, nos han comprado, qué sé yo, somos ignorantes. Y en el Perú eso es muy marcado. Esta coyuntura lo ha revelado profundamente, ¿no? Es prácticamente salir a la calle y ver a quién llama zombie. Y esta violencia, esta animalidad de este monstruo, está aquí, pero no está aquí. Aquí está otro tipo de violencia, que es la de nuestra historia. Y aquí sí estoy hablando dentro del terreno de esta realidad. Una historia marcada por la violencia como la de todos los países pues, que han sido colonia y que han pasado por episodios tan traumáticos como los nuestros. No es que hemos pasado por eso, los hemos hecho nosotros. De alguna forma, cuando uno habla de zombies en literatura, uno está hablando de el que no se ha contagiado, ¿no? Los villanos de casi todas las películas y libros de zombies acaban siendo los humanos, no el monstruo. Y estas historias, formando una gran historia, nos hacen pensar en una continuidad de cómo lidiamos con un problema que nunca terminamos de resolver. Y para mí lo más monstruoso de leer esto es que no pueden acabar con los zombies estos de una vez, o sea, estos del universo de historia con Z, ¿no pueden solucionar ese problema? De alguna forma sí, ¿no? Ha habido, sobre todo en los primeros textos, los prehispánicos, como pequeñas soluciones temporales, pero que un poco para hablar de lo mío, yo hablo de el periodo de las rebeliones indígenas con Tupac Amaru, por ejemplo. Y es un momento de crisis en el cual está este amor por la sangre de ambos bandos,
ya no sé de qué universo estoy hablando, si el del libro o del nuestro, pero hay un amor por la sangre muy fuerte allí. Y es cuando empieza a utilizarse ese amor por la sangre por ambos bandos, ¿no? Por los realistas y por los rebeldes de Túpac Amaru. Aquí ya no sé si estoy hablando en metáfora, pero los momentos de crisis son los que van a generar no solo más violencia, sino más amor por la violencia. Estoy sonando un pacifista. El libro no tiene una moraleja, y eso me gusta mucho. Borges decía que un escritor tiene permitido escribir la fábula, pero nunca la moraleja. Y creo que así, como nos comentaba Hans, que este es un periodo claramente tan caótico que va a ser estudiado en el futuro como un momento de redefinición histórica, y como ahora estamos redefiniendo nuestro pasado a partir de estos cambios, este libro va a seguir muy vigente. Me gusta mucho esta idea de que va a tener más vigencia que los textos de historia, ¿no? Y esa es la magia de la literatura. ¿Quién puede contradecir a gente que está escribiendo sobre zombies en un universo alterno? Pero más bien, ¿cómo se puede interpretar eso? No sé cómo pensarán en un libro como este en 30 años, ¿no? Que lo pensarán en este contexto de bicentenario, de crisis política y pandemia, lo verán como algo muy lejano, lo verán como una forma de ver el futuro que teníamos en 2021. No lo sé, pero sí sé que me dediqué a la literatura más que al ejercicio de la historia por eso, por la variedad de interpretaciones posibles que tiene la literatura. Y este es un texto con la forma de un libro de historia para hacerlo más verosímil, pero sigue siendo literatura claramente. Y me gusta pensar que algunas referencias a esto son Guerra Mundial Z o Manual de Supervivencia Z de Max Brooks, ¿no? Que es, Guerra Mundial Z no es la historia con Brad Pitt, el libro es un informe de las Naciones Unidas de cómo se contuvo una pandemia país por país, y que retoma algún escritor peruano por allí, de cómo se contuvo en el Perú. Y Manual de Supervivencia Z es un manual. Aquí no tengo mis martillos, porque este no es el cuarto donde guardaría cosas para protegerme de los zombies. Hans si tiene algo, una katana por ahí también me parece, pero esa verosimilitud nace del discurso que parece real. Y así como me pasa leyendo Max Brooks, leyendo leyendo desde el texto de Sophie Canal, desde los primeros, uno empieza a reírse en las primeras líneas y acaba creyéndoselo. Acaba de pronto creyéndose, esto pudo haber pasado, o esto tendría que darme miedo. La magia de la verosimilitud. Solamente agradecer una vez más haber estado en este equipo de fanáticos de los zombies, fanáticos de la historia también, de alguna forma, y a la confianza de la editorial y de Hans por participar en este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Finalmente, quisiéramos agradecer a varias personas. Para empezar, a los autores que han sido parte de Historia del Perú. Quisiera mencionarlos en este momento: a Luis Apolín, a Luis Arbaiza, a Paco Bardales, Luis Bravo, Luis Felipe Cáceres, Sofi Canal, José Donaire, Emil García, Tania Huerta, Julio Olivera, Andrés Paredes, Cristina Ramos, Falco Rivera, Daniel Salvo, César Santibáñez, Tanya Tinyala, Miguel Ángel Vallejo, Marco Antonio Yauri, Glaucón Arjoe, Alonso Izaziga y quien les habla. También quisiera dar las gracias a nombre del Consejo Editorial de Pandemonium a Hans, que nosotros pensamos que más bien es al revés. Gracias tú por confiar en nosotros, en creer en el proyecto desde que lo vimos en ese Zoom hace ya bastantes meses, y que empezamos a conversar en las posibilidades de todo esto y en qué tan grande podía llegar a ser este proyecto, ¿no? Y que llegado el momento se veía tan imposible
pero que ahora vemos que es una realidad muy hermosa. Realmente estamos muy orgullosos de este libro, como todos los libros de la colección Bicentenario, que ya se encuentran a disposición de todas las personas que los quieran adquirir. En este momento se encuentran disponibles tanto en la página, en la fanpage de Ethereal Bookstore, y también en la fanpage de Pandemonium Editorial. Y esperamos en las siguientes semanas estén en librerías de diferentes partes del país. Quisiera darles una vez más las gracias a los panelistas, y realmente que le den una oportunidad a este libro, a Historia del Perú. Lo hemos hecho con bastante cariño y el resultado es este. Muchas gracias y muy buenas noches. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo